Bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP. Les doy la bienvenida a todos los que nos ven en este video de YouTube grabado y también a todos los colegas que nos están siguiendo en vivo, nos están acompañando en esta grabación, como Cristian Jaramillo, María Becerril, Ernesto, Josué, Víctor, Edu, Irami, María y muchos más, Griselda. Este es un trabajo muy convocante, como verán, en donde son las guías clínicas del tratamiento del TBT, del tumor venoso transmisible, escrito por un número importante de colegas, de los cuales tenemos la suerte de conocer a varios. Uno de ellos es si lo ven, el último, Rodrigo dos Santos Horta, que es profesor de la certificación y es el coordinador de CLATO Brasil, y también dos amigos, que es Antonio Giuliano, que es un colega italiano que trabaja en Hong Kong, y Natalia Ignatenko, una colega ucraniana que trabaja en Alemania, que son dos compañeros, Antonio y Natalia, del grupo de WhatsApp de oncología. Pero, tenemos una coanfitriona desde Argentina que se llama María Alejandra Vieira y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María Alejandra? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo va todo? ¿Cómo Bien, estás? bien, ¿De todo dónde bien. nos acompañas? Mira la presentación, ¿eh? Mira, con el mapita y todo. Mapita y Bueno, yo soy médica veterinaria, yo resido en la provincia de Jujuy, que pertenece al país Argentina. Estamos bien al norte, al fondo, bien arriba. Limitamos al norte con Bolivia y al oeste con Chile. Y como provincia muy pegadita tenemos Salta, que nos envuelve absolutamente. Bueno, que es somos la esta, parte más, que es esta, es esta esa, que le da la vuelta. Ahí está. esa sabanita, que bueno, para mí es como también un segundo hogar porque yo me formé en la universidad ahí en Salta, entonces es como para mí es lo mismo el norte, digamos, el norte grande. Sí, exactamente. Muy importante. Esto es algo que a mí me encanta y nos gusta a todos, en donde tenemos colegas como tú, que no estás como en las grandes ciudades, ¿no? Así que uno puede decir, lo mismo pasa en toda América Latina y esto es algo muy lindo, en donde colegas con talento, capacidad y mucha voluntad pueden desarrollarse, ¿no, Ale? Sí, sí, Bueno, bueno, y agradecer también a que existan este tipo de propuestas y que se puedan hacer tan a la distancia y no nos tengamos que desplazar, porque la verdad que para nosotros, imagínate que estamos a 2.000 kilómetros, si bien es un vuelo de 2 horas, pero es lejos, una gran ciudad como Buenos Aires, que siempre fue el núcleo de ujú, absolutamente toda la actividad académica. ujú. Hoy estar sentado en el living de mi casa y poder compartir con colegas como hacemos todos los meses y viajar miles de kilómetros a nivel intelectual es una ventaja increíble. No, Así que bueno, siempre agradecida por la propuesta. no, excelente. Y bueno, y esta propuesta es que nos tuvo, pero principalmente a vos, detuvo de leerlo profundamente, de las guías, ¿no? Y quieres empezar con la introducción de este TBT. Parece que no es nuevo. Eh, no, no, parece que no, pero bueno, es una enfermedad muy vieja que, bueno, en los años allá, en el 1906, era una enfermedad que se entendía poco, se consideraba incurable, eh, y era como que no tenía mucha clasificación bien. Recién en el siglo XX se pudo clasificar como un tumor de células redondas y bueno, siempre el tratamiento inicial fue quirúrgico porque como todos los tumores que ya venimos viendo, desde los egipcios que los trataban, todos los tratamientos de los tumores fueron quirúrgicos en un principio. Bueno, y a partir de los años 70, en 1970, se empezó a tratar como una quimioterapia y bueno, sustituyendo ahí al enfermo quirúrgico neto que tenía y bueno, al ver que el resultado era mucho mejor tratándolo con quimio, se hizo muy popular, digamos. A ver, es una enfermedad que nosotros la vemos muy seguido, más de lo que nos gusta. Eh, a veces se considera una enfermedad muy fácil de tratar, el problema es cuando deja de serlo fácil de tratar y nos plantea los desafíos, que creo que es más o menos lo que quisieron hacer los colegas que plantearon este trabajo, que es un poco guiarnos cuando fracasa, digamos. Esto es bien interesante, tu apreciación como semántica del trabajo, es decir, ¿qué pensaron ellos cuando redactaron o tuvieron la primera idea de hacer trabajo básicamente con la resistencia?
decís. Exacto, exacto. Sí, porque al ser, como te digo, es algo muy popular, no sé en otros lugares del mundo, pero aquí en Argentina es como una enfermedad, bueno, de lugares de escasos recursos, de animales en situación de calle, de animales que, bueno, que transitan, o sea, viven en perrera o en refugios de mucha cantidad de animales y, bueno, se dispersa muchísimo. Y hoy es una enfermedad que hasta las mismas protectoras por ahí meten mano y hacen sus tratamientos, digamos, y bueno, a lo que voy es eso, es algo, una enfermedad muy popular, con una curación también supuestamente muy popular, pero bueno, a ver qué pasa cuando no pasa la cura, digamos. Y lo que quisieron hacer ellos también es más o Sí. menos armar un consenso, obviamente eh, juntaron muchísima información, ahora ya van a ver más adelante, juntaron muchísima información y en base a eso, estadísticamente, cuáles son las probabilidades que te vaya bien, cuáles son las probabilidades que no y qué hacer cuando esto no sucede, digamos. Armar como una especie de guía, una guía para poder tratar de ponernos de acuerdo, como siempre intentamos en esta comunidad, eh, ¿cómo se llama? Perdón, que justo vi un mensaje en el chat y me distraje. No, Eh, una de las cosas que acá dice es que no existe consenso establecido, por ejemplo, en dosis óptimas y duración de tratamiento, ¿no? Del TBT. exacto, exacto, exacto. Por lo mismo que tampoco alguien hizo una recopilación como la que hicieron a partir de este trabajo y realmente poner en números el tratamiento, la dosis, la cantidad de sesiones, cuándo un paciente hay que seguir aplicando sesiones, cuándo no, cuándo es el momento de rotar de medicación y bueno, y ahí vamos a ver un par de cositas bien interesantes. Y acá plantea que dar una dosis menos de lo óptimo o o hacer pautas inadecuadas puede acelerar la resistencia. O es Exacto. Exacto. O sea, si bien se sabe que el TBT tiene una homogeneidad clonal, digamos, y que no ha mutado tanto a través de los años, el hecho de aplicar dosis subóptimas de la quimioterapia o aplicarla en sesiones inadecuadas o en, ¿cómo se llama? O sea, una pauta de tratamiento se refiere a hacer una cantidad inadecuada de sesiones para ese paciente o hacerlas no con los tiempos establecidos de establecido. tratamiento, digamos. Que ahí es Perfecto. donde me parece que empiezan las resistencias, cuando empieza a meter mano gente que no corresponde, digamos. Mm, ok, eso es importante verlo. ¿Y los objetivos Sí. cuáles fueron? Bueno, lo que hicieron ellos fue hacer una revisión sistemática de todos los tratamientos y después que hicieron una revisión sistemática con criterios de admisión y de exclusión de algunos estudios, bueno, lo que ellos, bueno, más adelante ya te lo explico, pero bueno, la idea era revisar sistemáticamente los tratamientos que estaban escritos para TBT y posteriormente ellos se comunicaron con oncólogos y con centros que habían desarrollado estos estudios como para también hacer un intercambio de conocimientos de experiencias y de ahí tratar de trazar una directiva y también que toda esta recopilación saque como buen resultado dejar armado una guía y un criterio para poder bajar y compartir con la comunidad, digamos. Perfecto. El Bien. tema de revisión El fueron, tema es este, justamente fueron las opciones terapéuticas que existen bien. para este tumor. Y con el objetivo como de controlar la quimioresistencia que plantea Edu en el chat, que lo vamos a ver, de la quimioresistencia al tratamiento convencional, ya pone una palabra convencional, de consulfato de vincristina, ¿no? Claro, ellos se refieren a un tratamiento convencional porque es algo que venimos haciendo, como te digo, desde 1970, ya son muchos años, es lo convencional y lo que todo el mundo escuchó, digamos, pero bueno, hay alternativas. Bueno, básicamente lo que hicieron como estrategia de búsqueda y Qué para formular trabajo. una base de datos, un trabajazo, la verdad, Sí, usaron dos plataformas para buscar, se tomaron un par de meses, esto fue en el 2023. Buscaron sistemáticamente en estas dos plataformas, que es el Google Scholar y el PubMed, estudios y pusieron como caracteres de búsqueda, bueno, obviamente TBT, terapia, tratamiento, quimioterapia, cirugía, tumor venéreo transmisible, tumor de sticker, como también se lo conoce, bueno, pusieron todos estos caracteres y hicieron una búsqueda acotada a tratamientos desde 1950 hasta el qué bárbaro. 2023, solamente aplicando eso, los caracteres con los que buscaban y las fechas, que es desde 1950 hasta el 2023, fueron como los criterios filtro número uno, digamos. Desde ahí empezaron a Sí, aplicar otros criterios
para incluir o descartar ciertos estudios, porque, bueno, surgieron 3.300 y algo, por ahí más adelante está el número, eran muchísimos, entonces Sí, empezaron a increíble. incluir y excluir cosas, digamos. Eh, bueno, los criterios de inclusión, o sea, fueron los estudios que podían ser incluidos en este estudio, eran, bueno, los casos naturales de TBT tratados al menos con un protocolo correctamente descrito. Tenía que estar bien descrita la droga que se había usado, la dosis y los intervalos. Sí ampliaron la brecha con el idioma, español, inglés y portugués, sin restricción del país de origen. Después buscaron estudios con más de un tipo de tratamiento, estudios intervencionistas, observacionales y ensayos controlados, y casos tratados con vincristina en dosis de 0,5 a 0,75 miligramos metro cuadrado o bien 0,02, 0,023 a 0,03 miligramos kilo, que bueno, es otra forma de usar la dosificación. Eh, y bueno, otra cosa Esto es también que el diagnóstico importante, sí, el haya, diagnóstico. el diagnóstico, realmente tener un diagnóstico de TBT que al menos un examen tipo citología, ya sea tomado por impronta, impresión con hisopo o aspirado con aguja fina. Ah, porque esto también era importante, porque no solo buscaron casos de TBT genital, sino los extragenitales también entraban en la parte de incluirlos en esta estadística. Bueno, o Perfecto. histopatología en el caso de biopsias, incisionales o excisionales. ¿Y qué Esos fueron sacaron los 20. de esos 3.500 Sacaron, papers? sacaron, bueno, todo lo que era estudio experimental, informes de caso único, había que tener cierto número de casos, estudios no originales, bueno, libros, resúmenes de congreso, disertaciones, tesis, revisiones narrativas, revisiones integrativas, otras revisiones sistemáticas y artículos sin una aprobación ética clara. Bueno, ellos se basaron en esto de no cortar esa línea. Y bueno, también tenían un tamaño de muestra límite. A partir de este estudio se definieron líneas de tratamiento. Entonces, bueno, buscaban que si la exposición del caso sea de un tratamiento de primera línea, que por lo menos tenga 5 casos en los cuales pueda describir el estudio, y buscando los datos de un tratamiento de segunda línea le llaman a cuando falla el de primera línea, que uno intenta con otra cosa, que generalmente, bueno, la primera línea, vamos spoileando, pero sí que es la vincristina, cuando fracasa o no está disponible, la segunda línea. Entonces, para los tratamientos de segunda línea no pusieron límite de casos, podía ser uno, dos, no era tan estricto. Después también excluyeron los estudios basados únicamente en historia clínica, anamnesis, pruebas de imagen o exploración clínica, obviamente porque no tiene lo básico que es el diagnóstico certero de que estemos hablando de TBT. Perfecto, patológico. ¿Las etapas de análisis? Bueno, esta parte estadística yo mucho no tengo, No, la pasamos, no estoy es lo que muy usaron. empapada, es lo que Sí. usaron, varias etapas que entiendo que es más o menos el manual, son las etapas estas de los filtros que fueron usando para, Organizar la información. para organizar la información, para describir cuál sí, cuál no, y bueno, y después usaron un software para analizar todos estos datos. Y bueno, y acá pasamos a lo más importante, que es que arrancaron desde buscando solamente por ciertos tópicos y después de que aplicaron todos los filtros, bueno, Wow, de los impresionante. primeros tópicos encontraron 3.633 estudios en una primera revisión y después de aplicar todos estos filtros terminaron en solamente 42 Es estudios. increíble. Es muchísimo. Bueno, porque dice que había muchos, bueno, explican de que había muchos textos duales, como, bueno, con muchos criterios de exclusión, digamos. Pero Pero está bueno porque la casi, verdad que al usar tantos criterios de exclusión sí. realmente saca la información más útil, digamos. Pero esto es interesante en general para todos, de qué increíble la cantidad de material que hay de información, pero de la que les sirvió a los investigadores fueron de 3.633, 42. Es realmente Sí, increíble. Es sí, fue increíble un filtro impresionante. la importancia del filtro. Y esto es mundial el problema, por lo que se ve.
Sí, igual este mapa simplemente también es la distribución de los estudios que De fueron los elegibles estudios. para hacer Ujú. no representa la distribución de la enfermedad, De la sino enfermedad. la distribución de los estudios que fueron admisibles, perdón, para esta review. Entonces, no es representativo de los casos que hay a nivel mundial, porque eso no es el objetivo Sí. de este Donde más trabajo. rojo se ve, así como un rojo más, es en la India y en Brasil, ¿no? También en dos Sí, países africanos y en Turquía. claro, porque también acá este mapa mezcla un poquito, digamos, la distribución de los estudios que se tomaron y también la cantidad de casos que tenía cada estudio. Entonces, Mm, cuanto más casos, está más rojo, más digamos, porque, rojo. bueno, los estudios que son representativos en esta situación contaron con más casos, que eso lo hace mucho más representativo, digamos. Perfecto. Ahí están en números. Ahí está en números, la cantidad de estudios y bueno, el mapa anterior también mezclaba un poco la cantidad de casos. Pero bueno, ahí tenemos distribución en América, que bueno, hay 21 estudios, los cuales pertenecen fundamentalmente a Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Cuba. En Asia hay solo 3 estudios que están distribuidos Turquía, India, Tailandia, Israel, Pakistán y Japón. En África tenemos 6 estudios nada más, Nigeria, Egipto, Zimbabue y Tanzania. Y en Europa, 2 estudios en Ucrania y Grecia. Muy interesante. Y aquí Como tenemos para, a nuestra Bin Cristina, ¿no? Como monoterapia. si te fijas que teníamos 42 estudios y 32 son en base a Bin Cristina, nos daremos Ah, está cuenta. muy bien. Eso es una muy buena interpretación, ¿no? Es decir, Sí, eh, tres cuartos de la población de estudios corresponden a la Bin Cristina como monoterapia. Estos estudios, bueno, como te decía, cumplían esto de, de los intervalos, de que estaba bien descrito, que se hacía con intervalos semanales por vía endovenosa y la dosis era entre 0,5 y 0,75 miligramos metro cuadrado. Bueno, el número de dosis que se analiza es de 1 a 12 hasta la remisión completa. Y bueno, ahí tenemos los datos que ellos recabaron, que en 3 o menos sesiones la remisión es del 10,6%, en 4 a 6 sesiones la remisión ahí está la mayoría, que es lo que más o menos uno más viene escuchando, que tenemos el 82,5% de los casos, y 7 o más sesiones, llegando a 12, tenemos el 6,9% de la remisión de los casos. esto es O sea, súper son importante, los porque primeros. está la pregunta de cuántas dosis dar y uno ve o escucha, deben haber escuchado que hay pacientes que están un año con vincristina y se ve aquí que como que la mayoría va de 4 a 6. Sí, ahí está el pool de efectividad, digamos. Súper. La respuesta a la vincristina, ¿cómo fue? Bueno, perdón, ahí tengo acá, se abrió el chat. Ahí está. Bueno, la respuesta bueno, fue muy favorable, que en el 94,2% de los casos analizados lo lograron una remisión completa y un 4,7% mostraron una remisión parcial, que bueno, en este estudio también se dice que un criterio para entender que hubo una remisión parcial es la disminución del 30% a nivel macroscópico de la lesión, lo cual era medio enroscado también porque hacía que estadísticamente algunas cosas sean remisiones parciales o no. Bueno, esa parte está difícil de entender. Eh, bueno, la cuestión es que lo que resultó en una tasa de respuesta objetiva global fue un 98,9%, lo cual es un excelente número para un tratamiento con una monoterapia. No, casi 99%, en medicina es impresionante. En medicina es un montón. Y bueno, lo que sí también que buscaron estudios en los que se hayan realizado un seguimiento al menos de 3 meses y hubo un 0,8 de tasa de recurrencia dentro de los 8 meses de finalizó el tratamiento. Uy, qué Casi todos interesante los este estudios dato. llegaban, Ujú. sí, casi todos los estudios llegaban a los 12 meses de seguimiento, como para considerarlo también que había una cura, digamos. Y la verdad que es poquito, bastante poco lo que recurre, 0,8 de un casi 99%, bastante poco, digamos. Podemos Eh, decir así como para memorizar 99% de respuesta y 1%, casi 1% de recurrencia, muy bajo, ¿no? de ese Uh, 99, claro, ni siquiera del 100 del todo. claro, de ese Eh, 99, muy bajo. sí, Dice sí. recurrencia de un caso en otra localización, de genital Sí, que es lo acutáneo. único
¿Qué es lo único que se vio en uno de los estudios? Que había habido una recurrencia en otra localización que había pasado de genital a cutáneo, que bueno, ahí el planteo era si realmente era una recurrencia o se trataba de una metástasis, que se descartó que era una metástasis, sino que había sido una recurrencia, por el tiempo que había pasado, digamos, de la curación. Y sí hubo otro caso de una metástasis a un ganglio regional, que bueno, es muy poco común, pero puede ocurrir. Perfecto. ¿Puedes aclarar un poco la diferencia entre recurrencia y metástasis? Como para los que no son tan... eh, recurrencia es que Eh, le vuelva a salir en el lugar, por ejemplo, en la base del vuelve a pene. salir. Exacto, yo termino mi tratamiento, considero una cura clínica y vuelve a salir en el mismo lugar después de un tiempo que estuvo sin el tratamiento. Y la metástasis es simplemente una dispersión del tumor a otro órgano a distancia, digamos. Por Y una vía es linfática, por un vaso una linfático vía o linfática. sanguínea. Exacto, que es como la que se plantea aquí que, de un ganglio regional, porque fue, evidentemente esa metástasis fue por vía linfática, digamos. Es simplemente el traspaso de una célula tumoral a un órgano a distancia. Perfecto. Entonces la vincristina sería como la reina, podríamos decir. La reina Ahí estamos, del sí, sí. tratamiento. Es la reina porque, bueno, viene siendo un tratamiento relativamente, no sé cómo será en otros lugares, pero aquí es económico y es fácil de administrar, se consigue y viene siendo la más usada, digamos. Pero Pero, sí, siempre hay un pero. La tenemos a la amiga doxorubicina, que, bueno, hay dos estudios que se realizaron en Turquía y Brasil usándolo como tratamiento de primera línea con una dosis de 30 miligramos metro cuadrado, haciendo las aplicaciones cada 21 días en 9 perros, todos con remisión completa después de 5 dosis. Lo que no tenemos acá son datos de seguimiento. O sea, se supone que pasó ese año de la cura y no hubo nada, no hubo otra recurrencia, digamos. Y después hay 5 estudios en los que utilizaron la doxorubicina como un tratamiento de segunda línea cuando ha fracasado el tratamiento inicial con vincristina, que también se hizo con la misma dosis, también cada 21 días y se aplicaron de 1 a 3 sesiones. Y sí tuvieron una remisión completa del 66,7% de los casos, una enfermedad estable, que enfermedad estable es cuando por más que yo aplico esos tratamientos, la enfermedad continúa así, no progresa ni hace una regresión ni una remisión, y una remisión parcial lo tenemos en 6,7% de los casos. Y en estos casos sí no se reportaron, los que tuvieron remisión completa, no se reportaron recidivas. O sea, fue un proceso curativo, digamos. fue Eh, curativo. exacto. Es medio como que te la tira un poquito abajo la doxo en este estudio en estos estudios que la usaron como segunda línea, pero bueno, ya venís de haber fracasado de un tratamiento, no, creo que no le podemos pedir, como a diferencia del estudio del primero, Mm, que hubo que sea el 99. claro, que sea el 99 exacto, porque ya Aquí, estás haciendo una... fíjate que se invierten los numeritos, caen a 66. El 99 gira a 66 Sí, de remisión. sí, sí, nos pega ahí una... Sí, 99, 66 como para ir teniendo en mente los números con segunda línea de Doxo. Pero es bien Segunda línea, interesante. exacto. Recuerden a los que están viendo, los colegas que nos acompañan, y que estos datos no los teníamos tan frescos, ¿no? Antes de este trabajo. Es muy bueno. ¿Y No, no. la bimblastina como La monoterapia? bimlastina ¿Quiere como competir con la monoterapia también, Vincris? sí, es de la familia. Ujú. Yo sí lo había leído en un par de paper y me había sonado. Lo que pasa es que, bueno, siempre es un tratamiento un poco más costoso, tiene unos efectos adversos un poquito más fuertes que la vincristina, entonces, bueno, uno trata por ahí de no usarla para este tipo de cosas. Pero sí se vio que como monoterapia tuvo una remisión completa bastante alta, un 97,9%, y tuvo una enfermedad estable en 2,1% de los casos, 2,1% de los casos. No es tampoco despreciable, digamos, ¿no? Eh, lo que se hicieron con la bimblastina fueron protocolos semanales con dosis de 2,5 miligramos metro cuadrado en uno de los estudios, y en el otro se usó 0,15 miligramos kilo, perdón, claro, en otro estudio, y se hicieron entre 4 a 6 sesiones. Y bueno, Es se vieron estos interesante resultados. que la dosis, perdón, la de bimblastina que uno tiene en mente es el de 2 miligramos metro cuadrado, por ejemplo,
para Sí. mastocitoma, aquí la tiene un poquito más alta, ¿no? Y Dos- a mí me pareció bastante más alta, que de hecho mm, se está hablando siempre de bajarla esa dosis, y en mm, este estudio se fueron un poquito arriba, un mm, 25% más de lo que uno ujú. usualmente recomienda, digamos. Pero bueno, no se reportaron, perdón. Acá hay un error de tipeo, sí, el metro cuadrado Sí, es se kilo, se coló, agregó es metro 0, cuadrado, es verdad, se María. agregó el metro cuadrado, sí. Sí, es 0,15 miligramos kilo como Sí, alternativa a la 2,5 metro cuadrado. Podés usar de los dos como mencionó María Alejandra en la vincristina, que también podemos usar metro cuadrado y kilo. Eso fue un error de... ujú, es interesante, cuento una anécdota personal. Los veterinarios de otra época, por ejemplo, recibidos en los 60, ¿no? Incluye mi papá. Yo era chiquito, era niño, y trataban también los TBT, y usaban Bimblastina, porque no tenían Vincristina. Usaban claro. Belve. Yo recuerdo, porque me hacía que haga de asistente sacar del refrigerador de la heladera el Belve, y usaban Bimblastina, como que se usó durante décadas la Bimblastina, antes que la Vincristina. Y Y, bueno, también siempre se creyó que eran lo mismo, que era lo ujú, mismo usar una que la otra. ujú, Hay todavía una confusión a nivel global pues bueno, son de la misma familia, los dos son alcaloides de de la la vinca. vinca, y tienen su base parecida, pero no son Pero no. iguales. Sí, No. eso es bien interesante, son de la misma familia, todo, pero no. De hecho, las toxicidades son diferentes y los espectros, esto se ve mucho en medicina humana, nada que ver. La vincristina y la vinblastina como que son drogas como diferentes, ¿no? Y cuando le sumamos el método exacto, ¿hay alguna Hay un solo, ayuda o no? hay, eh, aparentemente lo que se pudo hacer, digamos, en realidad fue usar el metotrexato solamente para bajar la dosis de la bimblastina. Pues si te fijas, baja de 0,15 a 0,10 miligramos kilo, y se le agrega el metotrexato a una dosis de 0,35 miligramos kilo. Y bueno, en el promedio de los estudios, esto fue un promedio de 3,5 sesiones, bueno, fue entre 3 y 4, digamos claramente, y se vio una remisión completa del 75% de los casos y una enfermedad estable en el 25% de los casos. Me parece que no mejoraría mucho. A ver, perdón, No, vuelvo para atrás un bueno, segundo con los resultados. sí, Quiero ver, perdón, un segundo. Es como que parece como no, que la bimblastina a dosis un poquito más alta, como funcionaría un poquito mejor, ¿no? exacto. Yo creo que estos estudios se Mm, hicieron en base a tratar de bajar la dosis que estaba bastante altita en los mm. anteriores, a tratar de bajar eso para también atenuar los efectos adversos que tiene, digamos, sobre todo esas neutropenias que hace La eh, bimblastina. la bimblastina, exacto. ¿Y la Eh, ciclofosfamida oral o Esta endovenosa? se usó, hay un solo estudio con ciclofosfamida, Ahí están los bueno, colegas de que México. justamente todo el tiempo hablamos de estos estudios que incluyen los criterios que hablamos en primera instancia, digamos, quizá haya más, pero bueno, de los que entraron en este trabajo, se hizo un estudio en México con 8 perros, en los cuales se le hicieron 2 ciclos de 5 miligramos kilo vía endovenoso de manera diaria durante 10 días en el primer ciclo y 7 días en el segundo ciclo, y se dejaron de intervalo 5 días entre los dos ciclos. Eh, bueno, tuvieron una remisión completa el 50% de los casos, y donde hubo remisión parcial fue en el otro 50% de los casos, pero presentaron una recurrencia a los 2 meses. Eh, Esto nos desprende que no sería una opción utilizable, digamos. Sí, sí, aparte Además 10 de súper días. engorrosa, Sí, súper. súper engorrosa. Tal vez sería como Eh, una alternativa tal vez la oral, ¿no? exacto, Y en casos de que la gente no pueda de otra manera, ¿no? Porque como que tiene algo de respuesta, tiene 50% y 50% de parcial, sí, como sí, para, sí, sí. para saberlo. Y la lomustina, eso también, que es oral, Eh, ¿qué Eso respuestas te iba a hay? decir, buscando ahí por lo mismo, por la vía oral, hay un estudio que presenta la lomustina usándola en dosis de 70 a 85 miligramos metros cuadrados cada 3 semanas, que se usaron 1 o 2 sesiones, o sea, la verdad que tratamiento súper cortito. Y en este estudio se vio una remisión completa del 66,7% de los casos, una enfermedad estable en un 25% y una remisión parcial en el 8,3%. Eh,
bastante bien para hacer práctica, digamos. Sí, Fíjate que se acerca un poquito a lo que fue el tratamiento con Doxo y bueno, ahí la pone también en el es podio de verdad, las es verdad. quimioterapias. Parece una diapositiva como quitándole Lomustine, poniéndole Doxo, casi lo mismo, es verdad. Nada más que es oral, Sí, ¿no? sí, sí. Nada más que este es oral, es más práctica, digamos. Obviamente Y, con todos los efectos adversos que tiene la lomostina, ¿no? ¿Y cirugía se opera el TBT? ¿Qué nos dice este trabajo? Bueno, el tema con esto es que como hablábamos en un comienzo, que la cirugía fue el primer tratamiento que hubo para TBT, entonces al haber excluido los primeros tratamientos por una cuestión de cronología del estudio, que viste que dijimos que se habían aceptado solamente estudios de los 50 hasta el 2023, todos los otros tratamientos que se habían visto eran antes de 1980, entonces, de 1950, perdón, y entonces no hay muchos estudios, se seleccionó solamente uno, que el último paper que la planteaba como un tratamiento de primera línea en el 2006, bastante tiempo ya. Bueno, hubo una tasa de recurrencia solamente con la cirugía, un 74,6%, lo cual la tira muy, muy abajo a la cirugía como una alternativa terapéutica. El 52% de los casos recayeron dentro de los 6 meses, o sea, muy rápido volvió de ese 74,6, solo el 52% volvió muy rápido dentro de ese poquito tiempo. Y después de los 12 meses, inclusive, hubo 6,8 de recurrencia. Eh, También combinaba la parte a la técnica quirúrgica agregarle la electrocauterización. Decía de este estudio que disminuye la tasa de recurrencia un 31%, aunque igual es muy alta. Eh, y también otro detalle, que no, en ninguno de estos estudios se proporciona información específica sobre los márgenes quirúrgicos que se usan al momento de buscar un tratamiento quirúrgico. Bien, perfecto. O sea que la venimos a ¿Y patear aquí, del tablero a a la y aquí cirugía. queda pateada a tercera línea? ¿Cómo funcionó? Como tercera línea. Interesante. Hay Terc- un solo estudio, hay un solo estudio en el cual usaron como primera línea la vincristina, como segunda línea la doxorubicina, que vimos que como segunda línea tampoco es tan efectiva. Y bueno, tira los mismos datos que te pasé anteriormente. Y sí, cuentan de un caso en ese mismo estudio que tuvo que ser reintervenido por una masita que había aparecido muy chiquitita 2 meses después de la cirugía. Hicieron histopatología de esa masita y se trataban de un granuloma, ya no era un TBT, aunque macroscópicamente evidentemente parecía que sí, porque por eso se Mm, realizó la reintervención, digamos. interesante Eh, esto, ¿eh? Muy. sí, sí, muy, muy interesante eso. Que no todo lo que vemos después puede ser recaída, puede ser un granuloma, es interesante. La radioterapia Exacto. como tratamiento local, ¿no? Bueno, Como tratamiento como local. tratamiento local, bueno, en todos los casos, bueno, el estudio más reciente que entró en esta recapitulación, digamos, fue de este estudio. El más reciente fue del 98. En todos los casos se lograron remisiones completas y solamente bueno, son estos 3 casos, digamos, de estos 3 estudios, en Japón, Pensilvania y Texas. Todas se realizaron con radiación de ortovoltaje y fíjate que fueron no tan largos los tratamientos y la verdad que para haber sido ¿cómo se llama? Un Un tratamiento tan tratamiento cortito, local, los sí. resultados local y tan cortito en el tiempo, porque el máximo que duró fue 3 semanas. Fíjate que entre 2 y 21 días, 3 semanas, 3 fracciones. Eh, y no tanta carga, la verdad que la remisión completa es un buen resultado al ser un tratamiento a nivel local, ¿no? Aquí, Eh, nosotros casualmente en el año 98, pero no fue publicado, fue solamente del Congreso Mundial del 98, publicamos un tratamiento de un TBT canino en la base del pene irradiado con una sola dosis de cobalto y respondió de forma completa con una dosis. Es súper radiosensible el TBT, esto sí, es sí, importante, sí, sí. súper. ¿Y esto, Lo que, vincristina? Ah, con inmunoterapia. sí, bueno, hay 4 estudios en los cuales
Se combinó la vincristina con otras drogas que no son quimioterapia. Hay 4 estudios de vincristina más inmunoterapia en las cuales se usaron interleuquinas 2, interferón alfa 2 humano y la vacuna, la BCG. Y después hay otros 3 estudios en los cuales se utilizó vincristina más cirugía citorreductora cuando queda alguna lesión todavía a nivel macroscópico. Vincristina más ivermectina, que se usaba la ivermectina, se aplicaba el día antes de la sesión de la vincristina a una dosis de 0,5 miligramos kilo subcutánea durante lo que dura el tratamiento con vincristina. Y vincristina con L-asparraginasa. La verdad que, o sea, los resultados son buenos, digamos, pero mezclado con vincristina es como que no podemos realmente saber si esto Claro. ayudó o no, ¿viste? Si tiene 99% la vincristina sola, no sabemos qué agrega la L-esparaginasa a la Claro, vincristina. por eso no le presté mucha atención ni me volví loca con eso, porque como que para mí, si hubieran estado solos, bueno, pero vienen con la vincristina, entonces como medio, ya vienen de la mano del que va a ganar, digamos. Exactamente. Directrices, a ver qué, entonces el trabajo, después de revisar todos los estudios, que gracias María Alejandra, porque nos ha sintetizado se nos mete la información tan rápido y tan simple que te agradecemos, ¿no? Y entonces No, termina de mostrar todo y dice las directrices y qué deberíamos utilizar, ¿no? ¿Qué que dice? hemos dicho que hemos dicho que el objetivo de este estudio era básicamente recopilar datos y tratar de bajar una directriz en base a todo lo que habíamos visto. Según este estudio, las directrices como primera línea de tratamiento la vamos a tener a la vincristina a una dosis de 0,5 a 0,75 miligramos metro cuadrado semanalmente en bolo endovenoso en 4 a 6 sesiones. Bueno, y vamos a reducir la dosis entre un 25 a un 50% en razas que tienen mutado el gen MDR1. No significa que no se pueda usar, simplemente con reducción de dosis. Muy importante esto, Eso es muy importante porque reducir. nosotros acá en Latinoamérica no hacemos mucho uso y por ahí nos volvemos locos cuando nos toca una de estas razas más predispuestas de que lo tenemos que tratar y sabemos cuál es la que funciona y nos limita, bueno, reducimos dosis simplemente. Eh, bueno, si no se logra una remisión, una respuesta completa después de 4 a 6 sesiones, pero se observa una remisión parcial, definida por esto que te decía, al menos un 30% de la reducción en el volumen total del tumor, el protocolo se puede extender hasta 8 sesiones. Y para los casos de enfermedad Sí. estable o progresiva, ahí recién cambiamos a una terapia de segunda línea. Ah, muy bueno eso. Inclusive, Entonces, seguimos con sí, la vincristina y no pasamos para la droga, excepto que empieza a crecer. exacto. Si vemos que progresa o que está estable ya habiendo llegado a las 8 sesiones, ahí recién planteamos una segunda línea de tratamiento. Que está bueno porque Están buenos. te pone Sí. Un límite, ¿no? una Te línea de pone. Sí, corte, un sí. límite para recién, para no desesperarse, porque a veces uno llega a las 6 sesiones y ya empieza a manotear de todos lados Ujú, y ujú. quizás tener que, con 2 sesiones más, quizás veas algo y recién ahí empieces a replantear usar otra droga. Dice Está una bueno. pregunta, dice de un tiempo, por ejemplo, hacemos 8 sesiones, ¿no? O hacemos 6 sesiones y esperar un tiempo o no lo menciona. Menciona No lo solamente da cuando empieza a como. crecer el tumor. Exacto. En realidad todos estos estudios plantean el control de por lo menos 12 meses de la enfermedad, digamos, entonces me parece que se basa en eso. De todas formas, me parece que entre el ciclo 6 y 7 y lo ves que está ahí sospechosito de que no está pasando nada o que está, en realidad que está quieto, seguir, Ujú. me parece que esa es la indicación de esto, seguir hasta la 8 y ahí Hasta la 8 y reevaluar, ahí digamos, parar. sí, Son dos y ahí meses de parar. tratamiento. Exacto, 8 sesiones. Ujú. Segunda línea. Eh, Segunda línea, está, la radioterapia era la primera en realidad, está en orden de aparición, pero analizándolo un poco, la radioterapia era la primera opción, pero el tema de que el acceso y el costo la hacen no ser la primera opción a nivel practicidad y acceso.
por ejemplo, acá nosotros tenemos radioterapia a 2.000 kilómetros, no tenemos mucha, primero pruebo una Odoxo o una Lomustine antes que plantear una situación de traslado tan lejos. Entonces, no es que la radioterapia como tratamiento no sea buena, no sea la elegible, pero por una cuestión de accesibilidad y costo no termina siendo la primera opción en una segunda línea de tratamiento. Entonces, Entonces la perdón, tenemos, pero bueno, sí, si nosotros hicimos bien, Cristina, primera línea, si tenemos una 8 semanas y vuelve a crecer, lo ideal sería la radioterapia, si tenemos a mano. exacto. Ok, Por lo mismo que hablamos que el TBT es muy radiosensible. perfecto. Eh, si la tenemos a mano, obviamente que es la mejor, pero bueno, en estos estudios se vio que lamentablemente no estaba muy a mano, digamos, en Mm, muchos lugares del mundo. Viste que vimos el mapita sí, y estaba India, sí, bien. sí, sí. Y Sí. entonces, si no tenemos radioterapia como segunda ¿No? línea, usamos. Elegimos entre doxorubicina o lomustina, bueno, que ya vimos anteriormente, que los resultados son bastante parecidos. Me parece que también esto en la elección tiene que ver con el costo, porque los resultados son muy parecidos. Entonces, realmente es el costo, la practicidad del tratamiento, el paciente con el que estemos tratando, que es lo que hablamos siempre, que protocolos hay miles, pero pacientes es ese. Entonces, hay que encontrar lo que se adecue al nuestro. Entonces, bueno, acá tenemos tres opciones de una segunda línea de tratamiento, lo que esté Bastante accesible, bueno, que sea bastante lo... bueno. Tener tres opciones en Sí, segunda línea es bastante bueno. es, es un montón. Sí. Y después como tercera línea de tratamiento, bueno, la cirugía en casos de ya una resistencia que fracasó absolutamente todo. Y bueno, el grupo de trabajo Habla márgenes. habla de Interesante. márgenes, pero a pesar de que los estudios no lo aclaran el tema de los márgenes, ellos lo recomiendan como un margen de 2 centímetros. Creo que extrapolando, bueno, toda la experiencia que tienen ellos en otros tumores, recomiendan, ya que estamos haciendo las directrices, agregar un margen de 2 centímetros al momento de una cirugía de este estilo. Eh, Y este bueno, punto y que algo dice de la muy reevaluación, que es súper importante, ¿no? Como vimos con el súper granuloma, importante. Exacto. ¿qué nos Acá por eso dice? lo volvemos a incorporar a la conversación, el tema este de que cuando sospechamos de que es un quimio resistente o que es una enfermedad recurrente y vamos a ir a la cirugía, sí tener un diagnóstico citológico o histopatológico ya del nódulo al haberlo sacado para que sepamos si realmente se trataba del tumor o una fibrosis o un granuloma que haya quedado de la enfermedad primaria, digamos. Perfecto. Entonces Está sería bueno. visualizándolo, sería como, por ejemplo, al tercer mes o cuarto mes, no sé, del inicio, porque hicimos 2 meses de vincristina, estuvo ahí, volvió a crecer un nodulito, vimos un nodulito, y ahí tomar la muestra, tal vez. Exacto, exacto. ¿Y la estadificación se estadifica el TBT? Bueno, ahí también que el sistema TNM que usamos habitualmente no sería inadecuado para este tumor, porque bueno, él es un tumor muy raro, digamos, entonces no, nada hace como todos. Es un tumor con una baja capacidad metastásica, fíjate que en menos del 5% de los casos, y el hecho de que haya metastizado no infiere en que vaya a tener mayor o menor pronóstico, digamos, entonces, y que te cambie mucho Interesante el, eso. el tratamiento, exacto, es muy interesante, que no tenga influencia en el pronóstico. En el pronóstico. Sí, y después, bueno, también ellos informan esto de que hay muchos, perdón, hay pocos informes y es raro ver que haya hecho una metástasis a distancia. Entiendo que esto de la metástasis a distancia también tiene que ver con esto de que también hay una delgada línea ahí que no se sabe si es una ubicación extragenital del mismo tumor o que realmente se trate de una metástasis como tal. Me parece que por eso es raro, porque todavía no se sabe de qué se trata realmente, digamos. No sé si me Sí, fui sí, por sí, las ramas. claro, si es un extragenital que surgió extragenital o fue una extensión del genital a Exacto, nivel. una Y metástasis estos, y genital. estos imágenes ante la sospecha, usar Exacto, ultrasonido. ante la sospecha, bueno, ecografía abdominal, radiografía de tórax y en el caso de que, por ejemplo, donde más recomendaban la tomografía computada es cuando se ubican en la cabeza, en cavidad La oral o nariz. cavidad nasal, sí, para, bueno, evaluar el grado de profundidad de la lesión, digamos.
parecería ser que si tiene que elegir una vía, vía linfática o vía hematógena, sería más la linfática por lo pronto, ¿no? Menos del Aparentemente 5%, sí. pero aparentemente más por ahí. Y la Sí, sí, sí. conclusión de este extenso trabajo. Bueno, al final, después de esta extensa evaluación literaria, digamos, de la cantidad de estudios que vieron, que leyeron y que recopilaron datos, ellos recomiendan encarecidamente usar monoterapia con vincristina como tratamiento inicial en la mayoría de los casos. Bueno, se considera la terapia con radiación. Acá sí la ponen en orden. Radiación, lomustina y doxorubicina se pueden considerar como opciones, pero subsecuentes, no como primera línea, con una evidencia de apoyo moderada, derivada principalmente de estudios más antiguos para la terapia de radiación y un número muy limitado de casos de lomustina y doxo. Por eso es que no hay tanto dato, viste que en los estudios que vimos no había mucho estudio en comparación con la de Cristina, ¿no? Eh, y bueno, y Absolutamente. la recomendación de ellos, la conclusión que la que llegan es que todavía nos falta estudiar, que hace falta realizar más estudios observacionales, evaluando casos resistentes, utilizando protocolos distintos e involucrando tamaños de muestras más grandes, como lo que siempre terminamos debatiendo de que el tamaño de muestra es pequeño, los estudios que hay todavía son pocos en un montón de cosas. Es impresionante. Aquí comentan en el chat María que tiene un tumor, no sé si lo has podido ver, María Alejandra. Ahora me fijo. Sí, es un tumor grande que le hicieron vincristina, le hicieron doxorubicina, lomustina y sigue grande. Y le comenta Víctor en el chat que cuando es grande tal vez sería bueno la cirugía, básicamente citorreductiva. Eh, Dice que ya tratamos de operar una vez y no se pudo, no había cómo operarlo, muy difícil. Porque muchas veces, no sé qué opinas, cuando es tan grande, no sé, María Becerril, si es una hembra, es en la cavidad. Es hembra, Hembra, claro. Claro, hembra. muchas veces se forma una masa muy grande con mucha fibrosis, y por más que le des un kilo, muchas dosis de droga, hay veces que por una biodistribución de la droga no llega. Entonces, esto que dice Víctor tal vez es interesante. Ahora es más blanda, dice, está más blanda. No sé qué opinas, Ale, cuando es una Sí, masa sí, muy, muy, muy grande, ¿no? es lo mismo que pierde la quimiosensibilidad, digamos, y bueno, y se empieza a complicar con fibrosis, con tejido cicatrizal. Sí, yo creo que sería o la cirugía o la radioterapia. O El la tema es que, radioterapia. bueno, la Ujú. radioterapia es la Sí. menos agresiva, digamos, y la que sabemos que es mucho más eficaz que la cirugía, ¿no? Pero bueno, el tema del acceso. Aquí María tuvo un caso propio de las líneas, ¿no? Primera línea se hizo vincristina, segunda línea hizo doxorubicina, tercera línea hizo lomustina, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, lo mutil. ¿Crío no sería la Sí. opción? Pregunta Israel. Crioterapia. Yo no tengo Eh, no, experiencia. no hablan mucho en realidad la nombran como que no hay estudios todavía que no se hicieron los suficientes estudios, al menos para entrar en este estudio, en esta recopilación de la crío, pero sí se la nombra como una opción, pero que no hay mucho dato. Yo tengo entendido que no, o sea, desde mi experiencia, que no recomendaría la crío por el tamaño, 7 centímetros es muy grande. ¿Cuánto congela? El, Claro, ¿cuánto congela? no, ¿Cu- cuán- no, cuán- no. ¿Cuánto sería Masa de 3 centímetros, un poquito menos inclusive, y la profundidad y la zona, o sea, tenés que ver que la crío no discrimina células sanas de células patológicas, ¿viste? Entonces, y es una zona complicada. Si está en la vulva, en el vestíbulo, justamente, puedes Sí. dañar muchísimo los tejidos. O sea, 7 centímetros en una zona anatómica tan chiquitita es una masa muy grande, de hecho. Ujú. Eh, entonces no, me parece que no sería el No tamaño va. adecuado Dice para... Víctor, no por lo grande, se recomienda crío en masas menores a 3 centímetros, básicamente Exacto, por una cuestión de lo que, sí, no por lo grande, claro, por eso. una cuestión de que no congela, no por el volumen. Aquí sería No llega. el tratamiento local como para citorreducir, y que tal vez esa citorreducción, aunque no sea una cirugía oncológica completa, permita que las células queden con más espacio, es como que queden más espacio, que estén más oxigenadas, estén mejor vascularizadas, y que ahí sí, tal vez María, la reinducción así con vincristina le llegue. El tema es, ¿le llega o Exacto. no le llega?
Yo haría cirugía citoreductiva y quimio adyuvante. Exacto, dice Víctor. La Sí, sí. pregunta ¿es resistencia o que no le llega? Es decir, que tú estás distribuyendo las drogas oncológicas a toda la economía del animal, pero al punto donde está, hay que ver cuánto le llega, la biodistribución, ¿no? Súper. Exacto. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Pueden sacar el audio, ya que nos están acompañando en vivo? Eh, ¿Pueden hacer algún comentario? Eh, Aquí lo tenemos a Cristian Jaramillo desde Ecuador, María de Becerril desde México. ¿Quién más? Tenemos a... Un Ahí te gran vemos, convocatoria, Alejandra. ¿eh? Sí, sí, Como la vos verdad que decías, que Alejandra una iba a ser convocatoria. convocante. Exactamente. Baltasar, Griselda. Pero lo bueno creo que de este trabajo, Alejandro, no sé si coincidís, es que tenemos por lo menos un primer apunto, una primera guía para ayudarnos Sí, y sí, te sí, sí. agradezco el trabajo que has hecho. No, gracias a vos por el desafío. La verdad que la primera vez que me subo a este tren y me pareció, y la primera vez que analizo tanto un paper en mi vida, así que Como que no queda otra porque uno tiene que estuvo poner la bueno cara, ¿no? porque, Claro. sí, no, no, pero aparte fue un aprendizaje espectacular, la verdad que muy, muy integral el aprendizaje de la certificación. Sí, no, es muy bueno. Recuerden, gracias Ale, gracias a todos los colegas. Recuerden que este video va a quedar en YouTube, en Platov OK. Le pueden dar el like, que básicamente me han dicho que si pasa eso, como que el sistema, dice Edu, doctora Vieira, muy buena, excelente. Víctor, todo Muchas excelente. gracias. Alejandra, bueno, ella agradece en el chat. Recuerden dar el like, hacer comentarios y compartirlo con otros colegas y con los tutores. Es bien interesante que como esto se hace oral y uno lo explica, como lo explicó Ale de forma muy práctica, lo pueden escuchar perfectamente los tutores que tienen pacientes con este problema y ya saben un poco que hay un estándar, que nosotros no trabajamos al aire lo que se nos ocurre, sino que tenemos información científica publicada por expertos y en el mundo. Y bueno, y aquí están. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, Alejandra, gracias y nos vemos Gracias a vos, Martín. en la próxima Catop Estudio. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.